tener que sobreponerte a esas adversidades, aprender un nuevo idioma. Sí. Bueno, al final es que el migrante es el que mueve la economía. Amigos, bienvenidos a un episodio más de mi podcast en Tony Flores Oficial con Ayudando a la Comunidad. Hoy tenemos un gran invitado, alguien que trae una sorpresa para todos nosotros. Acaba de escribir un libro muy interesante que todos deberíamos de en realidad tener en nuestras manos y ver el contenido del tal, porque el nombre lo dice todo, Ecos Migrantes. Y hoy tengo al reportero de LA Times, que es de LA Times en español. Él es nuestro invitado, Saudi Jiménez. Saudi, un placer tenerte aquí hoy, ¿eh? Gracias, el placer es mío. ¿Quién es Saudi Jiménez? Dinos, ¿quién es Saudi Jiménez? Pues yo soy un reportero nacido en El Salvador que migró hace 20 años a Los Ángeles. Llegué como funcionario diplomático, trabajé durante 7 años en el consulado de El Salvador. 2 de los 7 años estuve viendo el tema de comunicaciones y de ahí pasé a esta compañía en 2012. Ya tengo 13 años aquí en el periódico. En el periódico, en Sí. el LA Times, en la sección en español. En la sección en español, que en el momento que yo ingresé se llamaba Hoy Los Ángeles. Ok. Y desde 2019, que desaparece como las publicaciones impresas, pasamos a llamarnos LA Times en español, que es todo digital. Ahora es todo digital. Sí. ¿Estás en redes sociales o estás en digital videos o qué hacen? No, tenemos nuestro sitio web y también tenemos nuestras plataformas en X, ¿verdad? Sí. X, en Instagram y en Facebook, Sí. en donde compartimos las historias que son publicadas en nuestro portal de noticias, que también es como una sección. Si entras a latimes.com, ahí encuentras nuestra sección de español, ¿verdad? Entonces, pero también la puedes encontrar como latimes.com/español. Esa también es otra forma de entrar directamente, pero de las dos vías entras a nuestro sitio. ¿Y ahí eres escritor o estás en vivo dando noticias? Escribo sobre temas de migración, por eso que el libro prácticamente resume lo que hacemos en el día a día, en cada semana, buscando historias de nuestra gente, ¿verdad? Aquí en el sur de California. Has estado escribiendo de migración, Saudi, y ahora escribes tu libro. Entonces, ¿qué te inspiró a ti en realidad para hacer este libro, para basarte y decir, esto es lo que necesita nuestra comunidad escuchar y leer? ¿Qué te inspiró? Pues como te mencionaba, que en 2019 desaparecen las publicaciones impresas, ¿verdad? Que teníamos, porque teníamos 3, ¿verdad? Una era Hoy Los Ángeles, que salía viernes, Hoy Fin de Semana, de sábado, y LA Times en español, que también era de fin de semana. Cuando desaparecen, desde esa fecha de agosto, prácticamente todos mis escritos, todos mis artículos quedan en web, ¿verdad? Entonces lo que a mí se me ocurre, después de leer y compartir con colegas, ¿verdad? Y leer algunos libros, se me ocurre que yo podía reunir textos de los que había publicado en los últimos 5 años para publicarlos en un libro, digamos, seleccionar algunas historias que tengan un valor cultural, ¿verdad? Un valor sociológico, un valor histórico, de modo que cuando las puedas leer en 5 años, en 10 años, no pierdan vigencia, porque son textos como que tienen un valor en el tiempo. Claro. O sea, no es una noticia de un accidente, de una emergencia, de un escándalo, no, son historias como de la cultura, son historias, por ejemplo, de cómo nuestra comunidad lucha, ¿verdad? Para, o ese choque cultural, ¿verdad? También que hay cuando llegas como un recién llegado a Estados Unidos. Entonces, muestra todas esas facetas, ¿verdad? Con las que hemos vivido quienes llegamos de otra parte de América Latina. Exacto. ¿Te incluyes a ti en esa historia? Yo también estoy incluido ahí, porque cuando yo llego en 2005, yo, como muchos, también decía que iba a estar aquí 2 años, ¿verdad? Y mira, y ahora ya tengo 20, con familia, con hijos acá, y pues yo digo, yo ya no me veo regresando a mi país de origen, ¿verdad? Yo pues ya me siento conectado, ¿verdad? A este país, a esta ciudad,
y es mi ciudad, ¿verdad? Es mi ciudad, ya me considero angelino, ¿verdad? Claro. Pero también ves que estamos con ese dilema que, como dicen por ahí, que no somos ni de aquí ni de allá, porque al final, cuando yo regreso a mi país, yo encuentro cosas que son diferentes o que han cambiado, pero yo digo, pero tampoco me veo viviendo allá. Claro. Y estoy acá y tampoco, y muchas veces me siento que como que me quieren sacar, ¿verdad? Sí. entonces uno está como que, entonces, ¿de dónde somos, verdad? Pero como me decía un día una colega aquí, me dice, mira, la riqueza que tenemos los migrantes es que entendemos a la gente que viene de allá, pero también tenemos ya ese conocimiento de cómo funciona aquí. Sí. Entonces, digamos, tenemos esas dos partes de los países donde venimos y del país en donde vivimos, ¿verdad? Sí. Así que, digamos, somos afortunados porque vivimos en una ciudad multicultural, que no tenemos que ir a Francia para poder comer algo de Francia, ¿verdad? Ni a España o Italia, pues aquí lo encuentras, o igual de América Latina, ¿verdad? De Colombia, Argentina, México, o sea, lo encuentras aquí. Entonces, esas son de las bondades que tiene Los Ángeles. Totalmente, y Estados Unidos en su totalidad. Y Estados Unidos en su totalidad, sí. Los Ángeles porque es donde vivimos, pero en verdad Estados Unidos, si hacemos cuenta, dice uno, pero ¿qué tiene de original? Okay. Es que porque la riqueza se los da la gente, las comunidades que están representadas acá. Sí. Porque uno dice, ¿qué comida es propia de Estados Unidos? Si yo no he encontrado ¿Las hamburguesas? Yo creo que ni las hamburguesas. No, ¿verdad? No, al final todo es lo que le provee esta diversidad de comunidades que se han establecido en este país. Es que es un país de inmigrantes, la verdad. Es un país de inmigrantes. Desde las 13 colonias, tú lo sabes, o sea, no eran americanos los que estaban aquí, no. eran indios, ¿no? Los que nosotros conocemos como indios. Los nativos. Apache, los nativos. Sí. ¿Tú crees que de ahí sería mejor basarnos a que de ahí viene la comida típica de Estados Unidos? Pues, pero no. Como yo no la conozco, sí, entonces no te podría decir, ¿quién la conoce? Pero no, yo tengo ese deseo, ¿verdad? De ir como a una de esas reservas, ¿verdad? Sí, en donde viven ellos y conocer, porque eso es lo original de esta tierra, como en nuestros países, los mayas, los aztecas, los quechuas, entonces, ¿me entiendes? Sí. Que son los pueblos que estaban antes de que llegaran los europeos. Nos colonizaran. Antes de la colonización. Sí. Ahora tú llegas a este país, Sori, y te enamoraste desde el primer momento, porque yo sí, ¿eh? Yo desde el primer momento yo me enamoré porque la situación de donde yo vengo es muy diferente también. ¿En qué año llegas? Allá en principios de los 80s más o menos. Bueno, sí venías, era otros tiempos. Yo llego pues en 2005. Ok. Y digamos, yo vengo como para un trabajo, llego con trabajo, por eso me muevo a Los Ángeles, ¿verdad? Porque yo ya salgo de El Salvador a un trabajo que yo llego un 19 de febrero. El siguiente día era un feriado, el Día de los Presidentes, entonces no trabajé. El martes ya me presento a trabajar, entonces ya de inmediato, pero no, para mí fue difícil la adaptación. Sí, para mí fue difícil la adaptación. Te digo, ahora por el tema del libro, ando escarbando memorias, buscando memorias. Yo me recuerdo que por lo menos a 3 personas recuerdo haberle dicho que yo me quería regresar antes del año, ¿verdad? Porque pues, me sentía solo, claro. Estás con eso de que dice uno, una Navidad, ¿verdad? Un día de acción de gracias, y dice uno, ¿y con quién lo celebro? Esos son los días, para un inmigrante son los días más tristes. Totalmente. Entonces, te puedes recordar de cuando tú llegaste, lo que pasaba. Entonces, para mí fue difícil. Yo viví, por ejemplo, en un single, ¿verdad? Cuando llego. Luego, por cuestión de economía, me muevo a una habitación que compartíamos con otro amigo, que él se mueve de Texas a Los Ángeles porque también quería buscar otro horizonte acá. Entonces me dice, busquemos un lugar. Entonces encontramos un lugar que todavía era más económico del single en el que vivía. Claro. Y era un cuarto, como una lata de sardinas, ¿verdad? Pero podíamos pagar menos.
Claro. Y con eso ya estirabas tu cheque, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero en verdad, te digo, para mí, digo yo que esa adaptación, ese choque cultural, esa soledad, ¿verdad? Con la que uno tiene que convivir, sí. no es fácil, la No. verdad. Y por eso yo pienso de que los migrantes aquí son un ejemplo en general, ¿verdad? Son un Claro. ejemplo porque tener que sobreponerte a esas adversidades, aprender un nuevo idioma. Sí. Bueno, al final es que el migrante es el que mueve la economía de este Totalmente. país, Totalmente. en los rubros que sean, ¿verdad? Y a veces decimos inmigrantes, solamente nos referimos quizás al trabajo de la construcción, al trabajo de la agricultura, a los restaurantes, pero es que en verdad el migrante está presente en todos los sectores de este país. Sí. O sea, desde esas áreas, ¿verdad? Que todas son trabajos honrados, ¿verdad? Claro. Hasta la ciencia, la educación, la política, el activismo. Entonces, estamos en todo, ¿verdad? Sí. El arte, ¿verdad? Entonces, el migrante ha echado raíces en todo, está arraigado en todos los sectores de este país. Entonces, decir de que todos somos criminales o todos somos delincuentes, pues es un discurso populista, ¿no? Sí. Es una Totalmente. forma, al final es un discurso racista. Lo es. Es un discurso racista. Sí, porque la mayoría, podría decir el 99.9% no somos criminales. O sea. No, y crimen todas las comunidades, pues, o sea, Claro, si te pones a eso, o sea, digo, no es el punto, ¿verdad? No. Pero al final, pues, encuentra gente honrada en todas las comunidades, Sí, o sea, totalmente. digo, independientemente del color, ¿verdad? Porque, digamos, tampoco podemos decir que todos los blancos son racistas, ¿verdad? Que todos los anglosajones, porque no, yo tengo buenos amigos estadounidenses solidarios, ¿verdad? Que han sido parte de ese acoplamiento, ¿verdad? En el que uno ha tenido que entrar al llegar acá. Entonces, yo digo, uno no puede generalizar. Yo eso, cuando hablo con alguien me dicen, no, es que tal comunidad, dicen a veces, a veces entre nuestras mismas comunidades latinas, por países, dicen, no, es que tales son así, o de otras comunidades de Europa o de la ex Unión Soviética. Yo le digo, no, ¿sabes qué? Le digo, ponle nombre y apellido. Claro, si alguien 100%. te robó, te mintió, te engañó, no pongas a toda la comunidad, porque yo digo, pues, si vas a generalizar, entonces estamos comportándonos como los que nos están atacando a nosotros. Claro, claro. ¿Y tu libro habla precisamente de ese tipo de historias, de ese tipo de situaciones? Prácticamente el libro está hablando de esos temas de discriminación, de racismo, de machismo, de igualdad de género también. O sea, digamos, aquí hay historias, por ejemplo, de cómo mujeres en la diplomacia o en la construcción se han abierto espacios en Estados Unidos, ¿verdad? De cómo, a pesar de esas patrones sociales, están saliendo adelante y están aportando en el sector en el que se mueven. Claro. Pero digo, es que el libro sirve para hacer una reflexión, ¿verdad? Sobre estereotipos, ¿verdad? Por ejemplo, también sobre la comunidad oaxaqueña, la comunidad afromexicana, de cómo han tenido que salirse de México por racismo, discriminación, y cómo lo han vivido acá. Pero también estamos poniendo de cómo están contribuyendo a este país con sus negocios, con el arte, con su legado cultural, cómo están enriqueciendo esta nación. Entonces, por eso digo, al final cada lector puede sacar una interpretación de lo que cuenta el libro, de lo que cuentan estos relatos, pero en verdad, yo digo, son mensajes de que nos están diciendo de que los migrantes somos resilientes, ¿verdad? Somos resistentes, somos luchadores, y que somos parte del desarrollo y somos parte de... hemos venido a contribuir a este país. Totalmente. Tocaste un tema muy bueno, Sodi, que es la discriminación. Y ahorita está al por mayor, ahorita la discriminación por muchos lados, está creciendo completamente. Tu libro habla de una historia de discriminación y cómo logra esta persona
acoplarse a eso o de qué habla esa historia? Bueno, mira, el tema de la discriminación está marcado, por ejemplo, con lo que le pasa a los venezolanos en Bogotá. Fíjate. Oh, ok, a ver. Pero eso pasa en los diferentes países también, donde hay comunidades indígenas. Digamos, en El Salvador pasa con la gente de color, porque en la televisión ves más rostros blancos. Exacto. O sea, la gente que es más oscurita no tiene la misma participación en televisión. Eso pasa también en México, ¿eh? Es que eso pasa sí. en América Latina, como me decía un sociólogo en una de las historias que aparece ahí sobre la comunidad oaxaqueña, es que el clasismo, dice, y el colorismo están enquistados en nuestros países de origen. Entonces, lo de acá es un reflejo de todo lo que vivimos nosotros en América Latina. En México, los afromexicanos, las comunidades indígenas han sido marginadas, pero también le pasa a las comunidades mayas en Guatemala, que son más del 60% de la población, pero nunca han tenido a un presidente de ese origen. ¿Me entiendes? Entonces, le pasa a los garífonas en Honduras, una comunidad que aporta, pero tampoco ha sido representada, por ejemplo, en el poder. Entonces, digo, lo tenemos, ¿verdad? Lo tenemos en nuestros países, en los países de origen, pero hablando de lo de acá, de Los Ángeles, lo que ocurre con el caso de racismo de la comunidad oaxaqueña en 2022, pues es un ejemplo de que nuestra misma, momento? Cuando los tres concejales de Los Ángeles y un líder sindical expresan comentarios despectivos hacia los afroestadounidenses y hacia la comunidad oaxaqueña. Y ese caso es el que me lleva a mí a escribir esta historia que viene en el libro, donde hablamos, vea, de lo que hicieron estas personas en esos audios que fueron grabados de forma oculta y que llegan a LA Times y que LA Times lo revela, ¿verdad?, al público y se hace ese escándalo. Pero en mi caso, digamos, yo entré a mostrar un poco esa parte de lo de los audios y a mostrar también cómo la misma comunidad cuenta de que son los mismos latinos y latinas los que discriminan a esta comunidad oaxaqueña. Entonces todavía es todavía más terrible porque dicen, no, es que los anglosajones no nos discriminan, dice. Los afroestadounidenses no, son nuestra misma gente. Es la misma gente. Es la misma gente quienes le discriminan. Y el caso se origina porque hay 3 concejales latinos y un sindicalista latino de una importante organización sindical que emiten esos comentarios despectivos hacia ellos. Entonces, ahí nos damos cuenta de que somos nosotros mismos quienes nos maltratamos, ¿verdad? Y que vemos a otros de menos. O sea, cuando al final todos somos iguales, ¿verdad? Entonces, digamos, esa historia nos deja en evidencia, ¿verdad?, el problema, pero también en la historia yo lo que estoy mostrando también es cómo esta comunidad, a pesar de todo eso, se ha levantado y se ha impuesto y destaca en el emprendedurismo, por ejemplo, porque si vas a la calle Pico, que ahora ya se conoce oficialmente como el corredor oaxaqueño. Aquí en Los Ángeles. Aquí en Los Ángeles. Entre la Westmoreland, bueno, no recuerdo exactamente la otra calle, pero son varias millas sobre el Boulevard Pico, que encuentras una serie de negocios, tiendas, supermercados, neverías, ferreterías, centros de arte, que hablan idiomas de esta comunidad. O sea, porque ellos no solamente hablan un idioma. No, tienen sus dialectos. ¿No? Son idiomas. Sí, es idiomas. como ellos lo conocen. Tienen sus propios idiomas, pero también tienen sus propias tradiciones, su cultura. Entonces ahí uno ve cómo es esta comunidad y todas las comunidades migrantes enriquecen. O sea, le dan un color, le dan un colorido, sería la palabra, le dan un colorido y le dan movimiento a esto, porque para sus fiestas es una de las cosas
ricas de poder ver, Sí. los sonidos, su Sí. música. Entonces te digo, al final nuestra gente aporta, ¿verdad? Sí. Y son ejemplos de ese crecimiento y de esa contribución a este país. Claro, y la comida de ellos es exquisita, las tlayudas, todo Claro, eso. las tlayudas, no, Sí, todo, la verdad que sí. es sabroso. Y ahora ellos lograron esto y me comentas que en el LA Times fue el primero que sacó estos audios. El LA Times fue el que obtuvo esos audios y comenzó toda la investigación, ¿verdad? A mostrar todos los comentarios, ¿verdad? Sí. Que aparecen en esas conversaciones, Qué porque trágico. eran varias horas de conversaciones entre estos concejales, ¿verdad? Un ejemplo, ¿de qué hablaban? ¿Qué decían? Hablaban de la estatura de las personas, hablaban del color, hablaban refiriéndose como personas feas. Entonces, pero siendo ellos latinos, ¿verdad? Ellos líderes también. Y líderes, o sea, porque ellos hablaban de representar a esta gente. O sea, Wow. ellos en público se mostraban amigos de estas comunidades. Hay uno de los líderes comunitarios de la gente de Oaxaca, Sí. me decía a mí, es que, por ejemplo, el último que sale de ellos, porque al final todos salieron ya del poder, digamos, el último es Kevin de León. Oh, él estuvo involucrado. Él es uno de los que aparece en esas conversaciones. Entonces, él se lavó las manos diciendo que él no había dicho nada, pero nunca cuestionó a sus interlocutores por qué estaban hablando así de esta comunidad, porque todos tienen gente de esta comunidad en sus distritos, en los distritos que ellos representaban, ¿verdad? Sí. Entonces, él nunca los cuestionó, pero se aparece ahí riéndose, ¿verdad? Ahí aparece como viendo natural lo que se estaba diciendo, ¿verdad? Y sí, de repente, pues esto pasa en la comunidad, pero un líder pues no tiene que avalar ese tipo de comportamientos. Cambio, hubiera dicho algo, ¿no? Se trató de reelegir, ¿no? Es que a eso voy. Sí. Él es el último que quedaba, porque en su momento renuncia Nuri Martínez, creo que ella era la presidenta del concilio municipal y concejal, ¿verdad? Ella renuncia casi a los 2 o 3 días de que surge el escándalo. Sí, el escándalo trascendió un domingo. Ella renunció como un martes, porque mi historia salió un miércoles y ya cuando ya sale, ya ella había renunciado. El otro implicado era Gil Cedillo, fíjate, un prominente líder que hablaba de defender a los indocumentados. Él anduvo en el tema de las licencias para las personas indocumentadas en California, pero acá, pues él quedó implicado. Él no renunció, pero él terminó su mandato, que él ya había perdido la elección. Él ya había perdido por otros escándalos, pierde la elección y ya le faltaban como 2 meses más o menos para... Entonces, y él no renunció y las protestas le pedían que renunciara. Él no renuncia y termina su mandato. Mejor se desapareció. Se desapareció y terminó su mandato. No renunció. El otro también renunció, el líder sindical renunció, Kevin de León no renunció. Y él compitió el año anterior, compitió para otra vez ser reelecto en su distrito. Y en junio, en las primarias, él queda en segundo lugar. Entonces, como no hubo un ganador que tuviera más del 50%, se fueron a la segunda vuelta, que fue hoy en noviembre. Ahí perdió. Y ahí ya él prácticamente queda fuera de la política. Y una joven abogada filipina fue la que ganó en ese distrito donde él estaba. Pero él intentó todavía, o sea, él no hizo un mea culpa, como se dice. Pero es que ya la comunidad ya estaba molesta, estaba totalmente pues ya descontenta, ¿verdad? Con el involucramiento de él y que no tuvo como las agallas, ¿verdad? De desligarse de ese tipo de comentarios en los que
los que fueron grabados, ¿verdad? Sí. En esa ocasión. Entonces te digo, nos invita a la reflexión, ¿verdad? Claro. Esto nos invita a la reflexión porque Sí. ahora nos estamos viendo atacados, ¿verdad? Desde Washington, ¿verdad? Y por que todos lados. Sí, por todos lados, ¿verdad? Es como que fuéramos una bolsa de box, ¿verdad? Y por todos lados. Pero entonces también nosotros tenemos que hacer una reflexión como comunidad también, porque nosotros mismos hemos estado también siendo partícipes de humillar, de discriminar a otros grupos, ¿verdad? Que más marginados, más marginados, sí, hombre. más marginados. Y somos iguales. O sea, Pues sí. En México hubo algo parecido. Ahora que me comentas, recordé ya todo esto que hablas, pero en México hubo algo parecido en donde una persona del gobierno también habló horrible, que ella quería ser, Xochitl Gálvez, ella quería ser presidente y habló muy mal de la comunidad indígena, siendo ella casi indígena, Dios mío, pero en fin, te entiendo a nuestra gente, es algo muy grave, pero ahora en tu libro, Ecos Migrantes, ahí viene algún enlace para que cuando la gente ve esta historia y la esté leyendo, la esté asimilando, diga, mira, aquí me dice dónde ir para escuchar esto, o no lo tienes ahí. Como audios, dices. Un enlace que digas, vete aquí para escuchar los audios que había. No, en ese no. Los enlaces de audio los puedes encontrar en las publicaciones que hizo LA Times. Perfecto. Pero no, en el caso de mi historia no, pero sí, eso, solo pones racismo en Google contra comunidad oaxaqueña y ahí te aparece una serie de historias. Totalmente. Y los audios, ¿verdad? Los audios están ahí a la mano. LA Times los incluyó en diferentes reportajes de esos, están incluidos y ahí se pueden escuchar, pero la verdad que es grotesco, ¿verdad? Todo totalmente, eso es grotesco y la verdad que uno no entiende, ¿verdad? Cómo pueda pasar eso, pero de repente, no sé, quizás el hecho de quizás creerte superior, en este caso, que es por ser funcionarios, ¿verdad? Y cuando es todo lo contrario, porque son servidores públicos, ¿verdad? Un concejal es un servidor público, está para servir a sus electores, pero ves que lo que sucede es al revés, ¿verdad? Que que buscan los puestos para servirse, no para servir. Entonces, digo, pero... Y tampoco ven la fuerza que tienen esas comunidades, que es grande, ¿eh? Esas comunidades son muy unidas y son muy grandes. Pero es que eso queda en evidencia con este caso. Sí. Que no... dijeron, no, pues si hablamos de ellos, como que no va a pasar nada. No pasa nada y no se dieron cuenta que estaban siendo grabados. No, pues son los como más vulnerables, no los toman en cuenta, pero no, aquí te das cuenta de que en verdad la comunidad tiene poder, la comunidad tiene poder y eso quedó en evidencia en estas elecciones de noviembre porque le pasó factura, ¿verdad? A Kevin de León es el haber estado involucrado en este caso. Que fue grave. Grave. Ahora, ¿qué otro tipo de historias, qué otro tipo de cosas completas en tu libro? ¿Qué más hay? Es muy interesante, ¿eh? Mira, hay dos partes en el libro. Digamos, son 27 historias. Hay 12 historias que tienen que ver como en la parte propiamente como de la migración y la adaptación cultural. Ahí en eso, por ejemplo, está un relato sobre la migración maya del occidente de Guatemala, de cómo en esta comunidad, ¿verdad? Maya Mam, están saliendo los jóvenes por el tema de la pobreza y por el tema de la falta de oportunidades, pero al final es un poblado que está quedándose con las personas mayores y bien pocos jóvenes. La verdad, la mayoría de los jóvenes están saliendo para Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ver cómo ellos se enfrentan también a las tragedias, ¿verdad? Ahí está documentado, por ejemplo, de cómo una matanza en México y luego otro caso en San Antonio, Texas. Hacinados, encuentran a un montón de personas y muchos de estos venían de este poblado maya. Entonces, encuentras de que esta gente busca mejores oportunidades, pero también en el camino te topas con el crimen organizado. Entonces te encuentras con una serie de situaciones, ¿verdad? Que pues complejas, duras, ¿verdad? Con las que hay que lidiar. Igual hay otra historia interesante. Bueno, todas para mí tienen un valor muy,
muy grande. Sí. Hay una que yo documento casi desde 2007 que tiene que ver con un asentamiento salvadoreño en el área de Fresno, en una ciudad que se llama Mendota, ¿verdad? Yo me di cuenta desde que trabajaba en el Consulado de El Salvador que había gente que venía de Mendota a Los Ángeles a tramitar sus pasaportes y hacer diferentes servicios, pero encuentro de que la mayoría de esta gente venía de una región del centro de El Salvador. Y decía, pero ¿y por qué todos vienen de que es un departamento que se llama Cabañas? ¿Y por qué esta gente viene de acá? Bueno, cuando yo llego al periódico, propuse en el 2013 la primera vez hacer una historia de eso y no me dieron la oportunidad. Lo volví a intentar de nuevo en 2019, me dijeron otra vez que no. En 2020 lo vuelvo a decir, esta vez me dijeron que sí y me aventé a documentar, ¿verdad? Pues resulta que en esta comunidad, es una comunidad agrícola. Ahora Mendota, alrededor del 60-70% de la población es salvadoreña. Y ¿Tanto así? Tanto así. Wow. Ahora, en el título de mi historia, que salió en su momento en inglés y en español, se le llamó como El Pequeño El Salvador, y en eso se ha convertido. Pero lo peculiar no es solamente que sean de El Salvador, sino es que vienen de una misma región de El Salvador, que es Cabañas, ¿verdad? Mira, si hay alguien que diga que es de El Salvador, pero que no es de Cabañas, es como lunar. Porque la mayoría son de esa área y de un poblado que es como la ciudad principal de Cabañas, que se llama Sensuntepec. Entonces, la gente dice, no, de Sensunte, yo soy de Sensunte. Entonces, cuesta encontrar a alguien que no sea de esa región, pero esta gente comenzó a migrar para aquí desde principios de los 70s. Cuando una de las personas que yo entrevisto me cuenta que su hermano mayor se había venido para acá, dice, él cuando llega en 1970, dice, ya habían 6 salvadoreños. ¿De veras? O sea que el hermano de él era el séptimo, ¿verdad? Sí. Pero así fue creciendo, y como allá venían de una región agrícola y aquí venían a trabajar en la agricultura también. Entonces, eso hacía que esta gente saliera allá y viniera a encontrar trabajo seguro. Y así encontraba a alguien que venía de allá, ya tenía casa, entonces ya llegaba a un lugar a donde vivir también. A donde vivir y donde trabajar. Entonces, ya tienes la vida hecha. Pero esto como que se dispara en los últimos 15 años aproximadamente, que dio el giro, porque antes era una comunidad mexicana y entonces en los últimos 15 años como que la comunidad mexicana comenzó a salir. Ves que cuando uno ya tiene mejores condiciones o ingreso, estatus migratorio, cambió tu estatus migratorio, te comienzas a mover a otros lugares donde dices, no, donde tenga otras oportunidades. O sea, ya tienes tu residencia, tu ciudadanía, y dices, pues yo puedo ganar más, me voy a otra parte. Entonces así, esa comunidad mexicana se comienza a desplazar o a Fresno o a las ciudades aledañas. Pero la comunidad salvadoreña comienza a ocupar esos espacios que fue dejando la comunidad mexicana. Pues ahora, te digo, yo fui a presentar mi libro hace poco ahí, porque esa comunidad, te digo, sigue moviendo la agricultura de esa área. Pero este caso es singular por eso, ¿verdad? Porque porque viene de una misma región y además nadie lo había documentado. Entonces yo me puedo dar el crédito en este caso de que fui el primero en contar esta historia y que ni la Universidad de Fresno tenía muy claro lo que estaba pasando, porque yo hablé con unos investigadores, ¿verdad? Del tema de migración y de ciencias políticas, y ahora ya lo saben después de que sale mi historia. Ellos ya tienen ahora ese conocimiento, pero te digo, de repente puede pasar con otras comunidades lo mismo en otras partes del país. Digamos que en México creo que no podríamos decir lo mismo porque están en todas partes, ¿verdad? Lo que sí te podría decir de México es que hay gran cantidad de jaliscienses, michoacanos aquí. Sí, aquí. Y es increíble, ¿no? Eso me lo acaba de comentar unas amigas. Estábamos en una conversación recientemente, me estaba diciendo lo de jaliscienses. Eso yo no lo tenía claro. Ahora me dijeron
que ya es producto de investigaciones, me estaban diciendo que pienso que sí, que el jalisciense, sí, pienso que y sí. sí, yo conozco, tengo amigos y amigas de Jalisco, ¿verdad? Aquí, ¿Sí? bueno, pero conozco de muchos estados, así Sí, que sí, también sí. por eso digo que no Pero como diferencio, mexicano sí te puedo decir eso. que sí lo Sí lo percibes. percibo, de que hay más de Jalisco y de Michoacán y de ciertas áreas, ¿eh? Pues está Aquí, Michoacán, sí, Zacatecas, Oaxaca, bueno, sí, vaya, ya te mencioné 4, ¿eh? sí. Jalisco, Ujú. Michoacán, Zacatecas, Oaxaca. Mira, de donde yo no conozco a nadie, de Chiapas, De Chiapas, pero de Coahuila, de ¿verdad? De Coahuila, Coahuila, que sí los hay, pero son mínimos, ¿sí? De Sonora, y Sonora, Sinaloa, ¿dónde deja Sinaloa? exacto. O el DF, la La Ciudad de Ciudad de México, México. claro, Sí, de todos esos yo conozco a alguien, por eso te sí, digo, a alguien o a muchos, ¿verdad? sí, Entonces digo, pero eso es lo rico de Los Ángeles, claro. ¿verdad? Es esa diversidad, Multifacético en que varias vamos cosas. conociendo Sí. expresiones, comidas, Ujú, tradiciones, sí. y eso nos vamos enriqueciendo todos. Sí, que espero y no se pierdan, porque No, es que eso es la esa es, tarea, ¿no? sí, 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 es la tarea de los Sí, de jóvenes, los no jóvenes. perder esas tradiciones, esos platillos, esa cultura, porque puede llegar el momento en que se pierdan completamente y va a ser Sí, trágico, eso va a ser no, un golpe no, es que comencemos por el idioma. también, O sea, es que también. ahí donde es el Ujú, reto que tenemos, porque digamos que ya primera, no, en segunda o tercera generación, en sí, tercera generación, como que de repente ya no hablan el español de sus abuelos, ya que exacto, serían los que sí, llegaron. sí, Pero sí, son muchos desafíos, ¿no? bastantes. Bueno, ajá, no, No, perdón. dime. No, pues que ahora, pues desde la Casa Blanca, pues vemos Oh, que ya el español también nos lo están sí, restringiendo, ya, totalmente, ya, al rato va a ser puro inglés aquí, ¿eh? ya nos van a obligar, Vas a tener nos que van a hacer censurar. sí, vas a tener que hacer el libro en inglés completamente. Ya, sí, ya lo ando pensando. Ahora, Ecos Migrantes, tu libro, ¿es tu primer libro? Es el primer libro, pero Perfecto. ya estamos trabajando Ya en estás otro. trabajando en Sí, otro. ya. Este libro, ¿dónde lo encontramos? Mira, el libro está disponible en Amazon y aquí en el sur Perfecto. de California yo lo estoy vendiendo, llevando a las presentaciones en donde estamos. Por ejemplo, Sí. este 30 de marzo vamos a estar en la Biblioteca Central de Los Ángeles. El 30 de marzo en la Biblioteca Central de Los A la Ángeles. 1 p.m. 1 vamos a tener p.m. una Vas a presentación. firmar libros también Vamos a ahí. estar firmando libros, vamos a Súper. estar ahí conversando con un colega periodista mexicano, José Armando Ronstadt. Oh, Él muy nos bueno. va a hacer el honor de ser el anfitrión, ¿verdad? Y con él vamos a Perfecto. platicar un buen tiempo Sí, y a compartir con la comunidad, ¿verdad? Así claro. que creo de que cada plática en público y cada entrevista con los Sí, medios, cada una saca diferentes elementos, ¿verdad? totalmente. De lo que significa el libro Sí. o de la migración, ¿verdad? Ujú, Porque cada uno tenemos trasfondos diferentes, ¿verdad? totalmente. Experiencias. Sí. Entonces eso nos hace buscar puntos en común como para poder conversar, ¿verdad? Pero la verdad que yo agradecido de cómo los medios, así como Perfecto. ustedes Oh, acá, gracias, gracias. como la comunidad Ujú. se está identificando, ¿verdad? Sí, Con el libro. Yo creo que la gente está viendo la parte de las contribuciones, ¿verdad? sí, De cómo se identifican con las historias de los personajes, porque 15 historias de estas hablan de personas, es la historia de una persona, o hay una historia de dos hermanas, ¿verdad? Pero por lo general es una persona, sí, ¿verdad? sí, sí. Que destaca en el arte, ¿verdad? En la educación, Mm, en el emprendedurismo, ¿verdad? Entonces, eso motiva, no, mira, motiva. yo digo que para mí no hay una historia simple, una historia corriente, sino esas historias que quizás yo le digo como de a pie, de Sí, una persona común y corriente, quizás dicho socialmente, ujú, pero para mí no es común y corriente, sino para mí es una persona. claro, Lo que esconde, mira, yo encuentro, para mí son como perlas, son como joyas, esos testimonios sí, de cómo alguien en la pandemia, por ejemplo, y hay ujú, varios relatos de cómo en la pandemia hubo gente que se sentía traumada, ¿verdad? O en depresión y ocuparon
el arte o la creación de un negocio. Claro, Crearon un negocio. sí. Negocios en la pandemia fueron... La creatividad por lo nació. menos hay 2 historias de gente que creó negocios en la pandemia. Perfecto. Hay la historia de otro inmigrante que pierde su trabajo en un restaurante. Él era el bartender, ¿verdad? Del restaurante. Y bueno, lo mandan a su casa, ¿verdad? Sí. Entonces entró en depresión. Claro. Y de repente lo que hizo fue que comenzó a pintar como una terapia. Imagínate. Pero luego se dio cuenta de que ahí había un talento escondido. Él era un arquitecto de formación. En su país. En su país. Sí. Y se da cuenta de que él, bueno, ya en la historia hablando, pues me comienza a contar, no, pues que yo aprendí a dibujar de niño. Sí, sí, sí. Y el dibujo es como una base de la arquitectura, ¿no? Claro, No es todo, claro. pero es una base. Sí, entonces total. dice, comienza a sacar lo que sabía. Ahora él se dedica a pintar. O sea, él es lo que hace. Sí. Son de las cosas que te deja eso, pero también, por ejemplo, está la historia de un inmigrante maya, maya quiché de Guatemala, que él llega acá, él se mueve en silla de ruedas, porque él sufrió poliomielitis cuando él era un niño. Sí. Pero mira, él aquí es un... o sea, cruzó en silla de ruedas. No, porque no, allá no tenía ni silla de ruedas, él se apoyaba en bastón. Silla de ruedas la tuvo aquí. Okay. No, la historia de él, es que te digo, cada historia es impresionante, pero él se dedica a la moda. Él hace trajes, pantalones, camisas. Y mira, él tiene un talento. No, cuando yo voy a entrevistarlo, yo eso lo destaco en la historia de que solamente para darme una demostración le dice a la señora, ¿sabes qué? Le dice, tráeme un zipper, ¿verdad? Un cierre, le dice, y se lo lleva y corta un par de retazos así, ¿verdad? Pero es cuestión de, o sea, creo que no le tomó ni un minuto en todo lo que hizo eso. Hace unos cortes, agarra la máquina, una máquina industrial, y le pone el pie, ¿verdad? Para que comience a moverse y pegar las costuras. Hizo una bolsa, así, un 2x3, hizo una bolsa, pero me dice, yo esto lo hago desde niño. El papá le enseñó a hacer como botonero, dice, y ya siendo adolescente aprendió a hacer todo lo que tiene que ver con corte y confección en la capital, pero él no se puede apoyar con sus pies. Wow, él se mueve impresionante. Pero mira, o sea, yo digo, cada historia, te toca. O sea, yo digo, a leer, pues cada quien lo puede encontrar una interpretación diferente, un valor diferente, pero que encuentres un valor, lo encuentras y te inspira. A mí me inspira poder leer eso, a mí me toca, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros que quizás no tenemos ningún problema físico, nos quejamos, ¿verdad? Sí. Nos quejamos de las oportunidades, nos quejamos de todo, ¿verdad? Yo digo, pero esta gente que tiene, muchas veces quizás no tienen el estatus migratorio regular, ¿verdad? No tienen los recursos, ¿verdad? Económicos, tienen quizás también una limitación física, ¿me entiendes? Pero esa gente tiene un talento, tienen una creatividad, ¿verdad? Y una habilidad, y yo dice, no, la verdad que esa es como una cachetada, ¿verdad? Que te dan como para despertar. Para que uno diga, no, ¿verdad? Yo me quejo por cualquier cosa, entonces puede decir, no, es como para aprovechar, ¿verdad? Lo que tenemos, valorar lo que tenemos y hacer más, ¿verdad? Y también para ayudar a otros. Yo voy a adquirir tu libro, ¿eh? Hoy mismo me meto a Amazon y pongo que Ecos Migrantes y mi nombre. Y tu nombre, Saudi Jiménez. Sí. O nada más pongo Saudi Jiménez, ahí me sale tu libro. Yo pienso que sí. ¿Tienes una página web? No, mira, en mis redes sociales aparezco así como Saudi Jiménez. ¿Tus redes sociales en Facebook, qué? Facebook. En YouTube, en Instagram, en X, en todas esas estoy como Saudi Jiménez. Saudi Jiménez. Saudi se escribe S-O-U-D-I. Y de puntito arriba, para que sepa la gente. Y latina. Sí, y latina. Sí, Saudi Jiménez. Sí. Te vamos a buscar. Por favor. Que esta no sea la última entrevista, Saudi. No, tenemos más temas que hablar. Sí, y los tenemos que hacer. Te agradezco haber estado conmigo hoy.
No, gracias por la oportunidad y muchos éxitos. Gracias, Audi. Y amigos, no nos queda más que adquirir este libro y ver en realidad que podemos hacer muchas cosas. Te invito a ver este podcast, compártelo. Hasta la próxima.